En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Economía 1000. Gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Boto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Muy bien. ¿Estás con todas las pilas, verdad? Claro que sí. Sí, porque también tenemos entrevistada aquí en piso. Podemos saludarla ya de hecho y después pedir las disculpas correspondientes porque tenemos que hacer el pimponeo de las noticias económicas, pero ya lo quiero saludar. Ella es Ana Rojas Viñales. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Prince? ¿Qué tal, Ada? Todo en orden aquí. Muchas gracias por la invitación. Un poquitito más del micrófono. Ay, mejor copia. Dale. ¿Con frío, Ana? Sí, con frío. Ana es economista, investigadora, docente y bueno, tiene una amplia y larga trayectoria, por más que sea joven, Ana, en temas vinculados a la parte social, económica y bueno, en esta edición de este bloque, que lo denominamos de hecho Economía Social, Ana, contigo, vamos a abordar sobre el grado de inversión, la inflación, el salario mínimo que está en pleno debate y bueno, vamos a ir explorando también esos conceptos, ¿te parece? Muy bien, sí, me parece bien. Ahora, disculpa, vamos a hacer el pimponeo de las principales noticias económicas y enseguida volvemos con Ana. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el segundo mandato de Donald Trump entra en una etapa decisiva con dos fechas claves. El 4 de julio para aprobar su proyecto fiscal y el 9 de julio cuando vence la pausa de los aranceles globales introducidos en abril. En paralelo, enfrenta un alto al fuego frágil entre Israel e Irán y participa en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde se reunirá con Zelensky para definir la continuidad del respaldo de Estados Unidos a Ucrania. El paquete fiscal contempla extender tasas impositivas individuales, ofrecer incentivos a empresas, eliminar créditos para energía verde y recortar e incluso los programas vinculados a la asistencia social. En materia comercial, Trump debe resolver si renueva la pausa arancelaria vigente desde abril o impone nuevas tarifas a partir del 9 de julio, asunto que ya impacta la inversión empresarial deteniendo el gasto discrecional. El liderazgo republicano en el Congreso tiene márgenes estrechos para aprobar tanto la ley fiscal como los acuerdos comerciales y expertos ya advierten que la combinación de tensiones geopolíticas y medidas proteccionistas podrían desencadenar una recesión global. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el 24 de junio de 2025, Jerome Powell informó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que no se planean recortes en las tasas de interés por ahora, las cuales se mantienen en el rango de 4,25 a 4,50% a la espera de evaluar el efecto económico de los aranceles impuestos por la administración Trump. Destacó que los efectos de los aranceles dependerán de su nivel final y que aunque datos recientes apuntan a una contención inflacionaria, estos son retrospectivos. El Banco Central proyecta 2 recortes antes de fines de 2025, pero sin fechas concretas. Los mercados anticipan la primera bajada en septiembre, aunque persiste una amplia incertidumbre entre los responsables de la Fed. Y también de lo que está pasando a nivel internacional, en algún momento el oro había cotizado a un nivel récord. Sin embargo, los últimos datos que da cuenta también Bloomberg señala que en la jornada del 25 de junio de 2025 el precio del oro cayó 1,3%, llevando el valor del lingote a aproximarse a $3.330 por onza. Esta baja ocurrió tras estabilizarse el fuego entre Israel e Irán, lo que redujo la demanda de activos refugio. Durante este año, el oro acumuló un avance del 27%, aunque este rally perdió fuerza en los últimos 2 meses, cotizándose mayormente entre $3.300 y $3.400 la onza. Además, la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó inesperadamente en junio, reflejando persistente ansiedad por el impacto de aranceles en la economía y el empleo. Y aquí ya empezamos la entrevista con Ana Rojas Viñales. Y gracias, Ana, y agradecerte nuevamente tu presencia y tu predisposición, porque evidentemente que estés sentada ahí compartiendo tus conocimientos ayuda muchísimo de lo que tratamos de hacer también desde este espacio. Así que nuevamente muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir un poco de lo que estamos trabajando. Vos sos doctora, Ana. Sí. Recordemos que tenés un doctorado por... Yo tengo un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Sos economista por la Universidad Nacional. Sí. Y estás ejerciendo la docencia. Sí. Sí y no. ¿O Sí, cómo no. es? Sí, también ejerzo la docencia, pero en módulos específicos, no es que soy docente de planta. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Ana? Me interesa nomás saber ese detalle y preguntarte otra cosa Sí, referente a dale. eso antes de entrar. Bueno, estoy en la Universidad Autónoma de Encarnación, en la maestría y en el doctorado en Educación y Desarrollo, y en la maestría de Políticas Públicas y Género, específicamente en la Universidad de Encarnación. Universidad Nacional de Encarnación No, es... autónoma. Autónoma. La Autónoma de Encarnación, en las materias de teorías de economía de la educación, problemas económicos en la educación, en el que es de desarrollo y educación, y en políticas públicas y presupuesto de género, en la maestría de género. Estas aristas en materia socioeconómicas no son muy abordadas, ¿verdad, Ana? Sin embargo, deberían de formar parte como eje central cuando incluso se analiza cómo debería diseñarse las políticas públicas y más todavía su implementación. Y viste que la vida de una persona tiene muchas aristas, ¿verdad? Sí. Entonces así también el sistema o la vida de un país y del mundo tiene muchas aristas por hablar en términos sencillos, ¿verdad? Sí. Entonces lo que uno haga o las decisiones que tome en un ámbito repercute en el resto, ¿verdad? Entonces cada vez que se va debatiendo y exigiendo más que los análisis económicos incluyan también una interpretación del impacto que puede tener a nivel social, cultural, político, inclusive, ¿verdad? Ana, y con respecto a los estudiantes, ¿cómo lo estás viendo? ¿De alguna manera están un poco más reticentes a aprender la incorporación de la IA en todo este proceso tecnológico? ¿Cómo es estar en las aulas? Justo el otro día vi un artículo de una persona, de un experto en IA, que decía que la IA no es una amenaza para la educación y para el aprendizaje, sino que es una herramienta que debería ser aprendida a usar, así como aprendimos a usar Word, Excel, Sí. etcétera, ¿verdad? Aprovechar las máximas oportunidades que nos brinda, pero antes de llegar a saber usar la IA, también el pensamiento crítico Claro. que uno debería ejercitar, ¿verdad? Que lastimosamente con el tema de las redes sociales y el acceso a la tecnología, la lectura es cada vez más escasa. Totalmente. La lectura en papel, te digo, ¿verdad? Entonces, cada vez más escasa, y la experiencia de leer en papel es distinta también, ¿verdad? Por todo lo que implica, como la ceremonia del libro, ¿verdad? Sí. En papel. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que el tema de que vivimos tan apurados todo el tiempo, entonces todo hacemos rápido. Ni siquiera me tocó justo la semana pasada y estoy corrigiendo unos exámenes que les di un ejercicio súper sencillo a mis estudiantes de doctorado y no fueron claras las indicaciones. Ok. ¿Y sabes cuál era el ejercicio? ¿Cuál? Era en 250 palabras que me expliquen cuál es el tema de tesis. Nada más. Nada más. ¿Por qué eligen el tema? ¿De dónde van a sacar los datos? ¿Y con qué limitaciones podrían encontrarse? En 250 palabras. Y a veces parece que lo más sencillo es lo más fácil, ¿verdad? Sí. O sea, lo más sencillo es lo más difícil, perdón. Sí, suele pasar. Entonces voy a cambiar la estrategia. estrategia. Ah, bueno. Ana, nuestro tema de hoy, grado de inversión, también cómo de alguna manera se vincula con parte de los componentes de la inflación vinculado al salario mínimo y viceversa, salario mínimo, inflación. Pero me gustaría ir desglosando estos términos, básicamente económicos, para que la gente también pueda entender. Cuando estamos hablando de grado de inversión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el grado de inversión es un reconocimiento técnico que se le hace a las economías de los países respecto a su trayectoria macroeconómica y al tipo de políticas económicas, valga la redundancia, que toma y cómo eso se percibe a nivel mundial. Es decir, es un reflejo de que un país, considerando sus políticas macroeconómicas, adquiere
o sea, es digno de confianza en el mercado internacional como para acceder a mayor crédito, en el caso de los organismos internacionales, como también para atraer inversiones extranjeras en los países, ¿verdad? Es como que, hablando mal y pronto, es como el Inforcon internacional. Sí, ¿verdad? en O sea este que- caso positivo en el Positivo. sentido si vamos por Paraguay, por ejemplo. Porque en realidad, vamos a lo que es el Inforcon. El Inforcon es la trayectoria económica financiera de una persona nomás. Pero nosotros acá interpretamos como que es un aspecto negativo. Es la trayectoria, el historial financiero que tiene una persona, que puede ser positivo o negativo. Claro. Entonces es eso. O sea, las calificadoras de riesgo crediticio a nivel internacional consideran ciertos parámetros y a partir de esos parámetros otorgan calificaciones a los países, ¿verdad? Hay tres Sí, que son principales. los principales, que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Y estas calificadoras para que realicen el trabajo de evaluación de los países son pagados por los gobiernos. Sí, son pagados por los gobiernos y también son los gobiernos los que brindan la información para ir evaluando de acuerdo a los criterios. Cada uno de ellos tiene parámetros distintos que al final, por lo que vimos, los resultados se alinean entre sí. Y es importante lo que decías porque que una calificadora, o al menos tres calificadoras, estén viendo, monitoreando la dinámica económica fiscal de un país, le da el respaldo para, sobre todo en el momento de tomar decisiones de financiamiento, por ejemplo, para un país. Sí. Eso también está ligado, vinculado, También ¿no? es para... es para brindar información acerca de las posibilidades que tiene un país para acceder al financiamiento y para pagar ese financiamiento, esos préstamos a los cuales accede. Pero, como me preguntaste al principio, que tengamos riesgo país positivo, según estas calificadoras, grado de inversión, perdón, no refleja el bienestar de la población. Por eso lo que es importante que cuando analicemos los indicadores económicos no solamente nos centremos en los números fríos y duros, ¿verdad? Sino que veamos qué hay detrás. Porque sí o sí, cuando desglosamos estos resultados, vamos a ver que para llegar a ese grado de inversión tendremos que considerar el mercado laboral, el nivel de inflación, que es lo que vamos a tocar un poco más adelante, el sistema de protección social también, que implica el reconocimiento de los derechos y el bienestar laborales y el bienestar de las personas, entre otras cuestiones que suman para que esas calificaciones o esos indicadores macroeconómicos sean positivos. Paraguay hoy tiene grado de inversión por parte de una de las tres calificadoras. Sí, tiene grado de inversión. Esto también catapulta al país en los radares internacionales, no solamente para el financiamiento, sino también para que los inversionistas como fondos patrimoniales o fondos de pensiones vengan El a año apostar en pasado, Paraguay. cuando se salió lo del grado de inversión creo que era el de Moody's, un poco después nuestros bonos subieron de precio y fueron uno de los más atractivos en el mercado internacional. Entonces, sí, también permite que el país genere ingresos a partir de los mercados de capitales. Ana, hablábamos, esto es macro, general, y ya lo hacías como adelante, pero cuando vamos desglosando estos indicadores, como mencionabas, la inflación o incluso el salario mínimo y también otros indicadores socioeconómicos, ¿cómo está Paraguay con respecto a todo eso? Bueno, la inflación es el aumento generalizado del nivel de precio, es un concepto así bastante sencillo de definir, ¿verdad? Medido por el IPC. Medido por el IPC, que el IPC es el índice de precio al consumidor, y para medir el índice de precio al consumidor se considera una canasta básica de bienes, servicios, alimentos y combustibles, alimentos y bebidas, pero no alcohol, y otros servicios que depende de la época, ¿verdad? Porque el IPC va cambiando con el tiempo, entonces por eso cuando revisan los indicadores del Banco Central, arriba dice año base tanto. Claro. Porque cada cierto tiempo se revisa esa canasta básica para ver si es pertinente todavía para el nivel de consumo de los países. Para aclarar nomás también, Ana, y bueno, vos también haceme la corrección correspondiente, se considera, decías, una canasta básica, pero al final se promedia. Eso significa lo que vos consumís, a lo que yo consumo, se mete todo en una canasta y ahí se saca un promedio. No necesariamente que refleje el consumo de todos No. por igual.
Exacto, así mismo como decís. Se hace un análisis para saber qué es lo que se compra y qué es lo que consumen las familias en el país. Para cada país es diferente su canasta básica. Y entonces se hace como una canasta tipo, es un prototipo, como un modelo, ¿verdad? De lo que podría ser más ajustado a lo que necesita una familia para su día a día, ¿verdad? Sin embargo, como te mencioné, la canasta va cambiando año tras año. Quizá en 1984, por decir un año cualquiera, el Internet no era parte de un bien necesario. Hoy sí ya es. Claro. ¿Verdad? O el smartphone en esa O el época, smartphone sí. que ni siquiera existía. Sí. Entonces, como que se va ajustando con el tiempo. Ana, cuando te preguntaba esto para que puedas de alguna manera aterrizar, porque la gente generalmente cuestiona, ¿verdad? Cuando el Banco Central del Paraguay saca su informe de inflación y dice, bueno, la inflación en realidad se estancó y no hay ningún tipo de suba ni baja, cuando decimos llegó a cero, al menos en un determinado mes, o cuando de alguna manera dice se redujo o hubo una deflación, también como se lo conoce, eso no significa que los precios de los productos bajen o suban o Bueno, se estabilicen. Precisamente los datos de inflación del mes de mayo dicen que la inflación fue cero. Es cierto. Pero eso, como dentro del cálculo del IPC hay diferentes bienes, seguramente, ¿verdad? Lo que pasó es que algunos bienes bajaron de precio y otros bienes o servicios subieron de precio en la misma magnitud. Entonces, al hacer la suma, Compensa y queda en cero. compensa, sí. Y una cuestión interesante que, porque a mí me interesaba hablar de este tema hoy, es que dentro de la canasta con la que se calcula el IPC, los alimentos, Sí. junto con el transporte, pero primero los alimentos, son el rubro que tiene mayor peso dentro del cálculo del IPC. ¿Llega al 50% o no llega, Ana? Al 47, 45%. Pero igual para es allá, sí. considerable. Si le sumas transporte, mucho más. Es mucho más. Y estuve yo mirando desde el 2020 hasta el 2024. Y el año 2020, que fue el año de la pandemia, la inflación fue 2.2% aproximadamente. En el 2021 fue como 6 y en el 2022 fue 8. Entonces quiere decir que el efecto del aumento de los precios no se ve quizá hoy a mañana, sino que tiene como un rezago Claro. en el tiempo para que se manifieste. Y luego se fue acomodando, de acuerdo a los datos que analizaste. Se fue acomodando y precisamente el Banco Central del Paraguay, que es el organismo encargado de la política monetaria en Paraguay, es el que fija el rango y metas dentro del cual se va a mover la inflación. Y nosotros hoy estamos en 2 más menos 4, que es el rango entre 2 y 4, Sí. que se tiene que mantener la inflación, y hoy está en 3.6 aproximadamente. Y realizó una revisión o un reajuste en su objetivo. Antes era 4 y lo redujo a 3,5. Hoy acumulada está en 3.6, desde enero hasta hoy, ¿verdad? Hasta mayo. Pero sí, entre febrero y abril subió mucho la inflación, porque dentro de la canasta el tema de los útiles escolares y la educación gana mayor peso Claro. dentro del año, ¿verdad? Y después eso va a pasar entre noviembre y diciembre, por la fiesta de fin de año, donde otra vez va a haber un elevado nivel de consumo Total. y aumento de precios. Y si mal no recuerdo, en el último informe del BCP, el componente combustible como parte del grupo fue el que subió y tuvo un mayor, vamos a decir, aumento, y eso que decía, se compensó con una reducción de los productos alimenticios, Sí. que es lo que la gente termina también diciendo, yo me voy al súper y no veo ningún tipo de reducción. Por eso me quería que aclararas también eso, Sí. ¿verdad? Que no significa que se reduzca cuando vemos una desaceleración en el indicador de inflación, ¿verdad? Precisamente eso pasó entre abril y mayo, Sí. que bajó el precio del combustible, pero subieron los alimentos por la Semana Santa, por ejemplo. Claro. Ana, ¿te quedas hasta el final con Sí, nosotras? por supuesto que sí. Seguimos conversando con Ana Rojas Viñales. Yo sé que tenés una batería de unas 15 preguntas tiene Ada para hacer de Ana, así que a la vuelta vamos a seguir hablando con Ana Rojas. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía, y también seguimos aquí junto con Ana Rojas Viñales, economista e investigadora, pero ahora tenemos que hacer
Iba a decir el pimponeo, pero en realidad este segmento que me gusta mucho, que es compartir la cifra del día para luego hacer rápidamente el pimponeo de las noticias económicas. ¿Qué tenemos como cifra, Ada? 1000 megavatios es el potencial estimado de generación de las pequeñas centrales hidroeléctricas, equivalente a una turbina y media de Itaipú. Con un crecimiento anual de 300 megavatios, ese potencial cubriría algo más de 3 años de expansión del consumo energético, comentó Guillermo Krau, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y ahora rápidamente el pimponeo de las principales noticias económicas, porque tenemos que saber qué pasa sobre todo en los países de la región. ¿Qué tenemos desde Argentina, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el riesgo país de Argentina permanece por encima de los 700 puntos básicos durante junio de 2025 debido a varios factores interrelacionados. La acumulación de reservas internacionales avanzó con prudencia mientras el gobierno priorizó la desinflación tras una inflación de mayo muy alentadora. A su vez, el tipo de cambio real se sitúa cerca de los mínimos de 2017, lo que presiona la salida de dólares a través del turismo y servicios. Y desde Uruguay, ámbito.com da cuenta que las expectativas de inflación de los analistas consultados por el Banco Central del Uruguay cayeron nuevamente y alcanzaron un mínimo histórico de 5,20% a 24 meses durante mayo de 2025, manteniéndose por debajo del techo del rango de tolerancia, aunque aún sin converger al objetivo del 4,5%. La inflación acumulada en mayo fue de 5,05% en Uruguay, marcando 2 años consecutivos dentro del rango meta. Y seguimos aquí en compañía de Ana Rojas Viñales, docente, economista, investigadora, hablándonos sobre el grado de inversión, salario mínimo e inflación. Ya hicimos una suerte de conceptualización del grado de inversión, componentes y bueno, también la importancia dentro de la economía como para un país tener, vamos a decir, un sello internacional como una de las 3 calificadoras, estamos hablando de Fitch, Moody's e incluso Standard & Poor's. Y tenemos el concepto de inflación, pero nos faltó el de salario mínimo, Ana. Sí. ¿Qué es el salario mínimo? Y también, obviamente, sobre la base de organismos internacionales que determinan qué es el salario mínimo. Sí, la conceptualización del salario mínimo está alineada con todo lo que explica la OIT respecto a la importancia de que un trabajador, como resultado de su trabajo, pueda contar con condiciones de vida adecuadas. Entonces, el salario mínimo es el pago que recibe una persona por el ejercicio de su trabajo y que le permite mantenerse a sí mismo como a su familia en condiciones de bienestar, ¿verdad? Y a mí me parece que este tema de las 3 cosas que estamos hablando en este momento es súper significativo precisamente porque desde el 2016, con la nueva ley del salario mínimo, se estableció que el 1 de julio de cada año entraría en vigencia el ajuste del salario mínimo con relación a la inflación del año anterior. Así es. Acumulada del año anterior. Y en este sentido hay muchas críticas, por lo que estábamos hablando antes de la pausa, que precisamente las personas muchas veces no perciben la disminución de los precios o que no haya habido inflación a la hora de consumir los diferentes bienes y servicios. Entonces, como el salario mínimo se ajusta con la inflación, muchas veces ese salario mínimo no cubre el aumento generalizado del nivel de precios, o sea, la variación del costo de vida de las personas. Entonces, hay proyectos incluso en los que se pretende utilizar otros mecanismos o metodologías para actualizar ese valor. Y se está analizando, porque también hay una suerte de disconformidad por parte de algunos sectores. Sí. Y por el lado del sector empresarial también, Ana, porque señalan de que termina siendo un sobrecosto, un aumento del salario, un reajuste más que un aumento, un reajuste del salario mínimo. Entonces hay como varias voces y encontrar un punto medio siempre es difícil en un escenario cuando estamos hablando también de ingresos, ¿verdad? Sí, y además que si analizamos los diferentes aspectos, es como un círculo vicioso en el que un factor afecta al otro y después a otro y después entre todos interactúan, ¿verdad? Porque volvamos un poco para atrás a sesiones anteriores y en los que hablamos acerca de las MIPYMES y la ley de MIPYMES que está en vigencia ahora, en la que se les permite contratar a personas pagándoles el 80% del salario mínimo. Pero eso no solamente impacta en el nivel de ingresos de la familia, sino también en la seguridad social que esa persona va a estar aportando como
para acceder a salud y protección social, jubilación más adelante. Entonces, si se paga menos de lo que establece el salario mínimo, esa variación o ese reajuste del nivel de inflación, menos todavía va a estar cubriendo el aumento generalizado del nivel de precios, que como les mencioné, no es que de un día para otro tiene impacto, sino que se refleja con un pequeño rezago en el tiempo. Totalmente. Ada. Ana, ¿cómo evalúas la capacidad del grado de inversión para reflejar realidades sociales como pobreza, desigualdad y empleo precario cuando esas dimensiones no se miden en las calificaciones crediticias? Y yo sumar más a la pregunta de Ana, considerando que, y estamos haciendo ya un mix de estos tres indicadores, y considerando que siempre se habla de que los números macroeconómicos sí están así optimistas y muy muy bien ubicados. Sin embargo, eso que vos también mencionabas, está la otra parte que es la microeconomía, donde hay todavía muchos desafíos en materia de ir reduciendo la pobreza, también elevar el nivel de capital humano, etcétera. Bueno, en términos macroeconómicos, Paraguay es como la niña bonita, ¿verdad? Sí. Entonces, está siempre de fiesta, porque los números hablan por sí solos respecto al nivel de estabilidad y de credibilidad que implica nuestro país para el exterior. Sin embargo, para llegar a ese punto, para llegar a esos resultados, se basa en el trabajo, en la productividad, en el sistema tributario también, que lo que hacen es generar un círculo, como les mencioné hace rato, un círculo respecto a cómo podríamos ir mejorando nuestro nivel de productividad, el aumento de nuestro PIB per cápita, y además ir escalando y obteniendo cada vez mejores calificaciones a nivel internacional. Sin embargo, si no se generan las oportunidades laborales en términos formales, porque el empleo crece en Paraguay, pero crece el empleo informal, tendríamos que generar mayor empleo formal con mejores salarios. Cuando hablamos de mejores salarios, considerar que el salario mínimo debería ser el piso y no el techo que gana una persona cuando ingresa al mercado laboral, porque el salario mínimo es aquel salario para una persona que está empezando a trabajar, no tiene experiencia laboral, y se esperaría, ¿verdad?, que esa persona vaya mejorando su nivel de ingreso a la par que va ganando experiencia, ¿verdad? También, con relación a lo que me preguntaste, Ada, cómo el grado de inversión se refleja en el bienestar de la población, debería ser un impulso también para mejorar nuestros niveles educativos. En otras sesiones hablamos acerca de los años promedio de la población, ¿verdad?, que ni siquiera alcanzamos en promedio 12 años de estudio. Entonces, para que estos grados de inversión sean más sostenibles en el tiempo y cada vez podamos ir adquiriendo mejores calificaciones, no solamente con estos organismos, sino en otras áreas, es necesario invertir en el capital humano del Paraguay, ¿verdad? Ana, si bien mencionabas qué es lo que se tiene que hacer, sería interesante también remarcar por qué este crecimiento en promedio de 3, 5, 4% del Producto Interno Bruto de Paraguay, si hacemos un promedio, estoy diciendo, ¿verdad?, no se traduce necesariamente en una reducción más significativa del empleo y en mejoras sociales. Porque el nivel de desigualdad en Paraguay es muy alto. Podríamos explicar el concepto, porque también hay mediciones sobre eso, ¿verdad? Bueno, la desigualdad, hay diferentes formas de medir la desigualdad, como también muchas formas de medir la pobreza. Pero uno de los indicadores más utilizados es el índice de Gini, que lo que mide es medir la desigualdad de ingresos de la población. Si nosotros, y además hay otro indicador de desigualdad que es muy importante, especialmente para economías altamente dependientes del sector primario como es Paraguay, que es el índice de propiedad de la tierra. Y Paraguay tiene el segundo índice más alto del mundo. Sí, el segundo más alto del mundo y el más alto de América Latina. O sea, nuestro nivel del Gini de la tierra es 0,97, cuando la concentración del ingreso en una persona sería, o en un actor, sería 1, ¿verdad? O sea, cerquita ahí ya llegando al máximo. Entonces, el nivel de desigualdad de la tierra y el nivel de desigualdad de ingresos en nuestro país es muy alto, ¿verdad? Entonces, el nivel de pobreza de Paraguay todavía, cerca de 1.200.000 personas están en pobreza. Si bien es cierto, hay una disminución sostenida del nivel de la pobreza a lo largo del tiempo, o sea, nosotros no podemos negar eso. Sin embargo, cada vez las personas pobres son más pobres. ¿Por qué? Porque se van concentrando los recursos en unas pocas personas o en unos pocos actores económicos, ¿verdad? Y esto lo que hace es que
el beneficio del crecimiento del 3.8, 4% que lleva Paraguay desde hace más de 12 años, el beneficio de ese crecimiento se concentre en unas pocas manos, ¿verdad? O en unos pocos titulares, en vez de redistribuir en la población. Y acá entran por eso para mí todo está relacionado. Y acá, como hay un problema de redistribución de los ingresos y de la riqueza que genera el país, se crean los programas de redistribución de ingresos, que son, por ejemplo, el programa de pensión a adultos mayores, el programa Tecoponá, que lo que buscan es amortiguar las fallas que tiene el sistema económico. Pero esto no pasa solamente en Paraguay, esto pasa en la mayoría de los países. Y que eso, decís, amortiguar, significa que no soluciona el problema de raíz, Ana. No soluciona el problema de raíz, pero, por ejemplo, el programa Tecoponá lo que busca es cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Si nosotras fuéramos, porque el programa Tecoponá considera la titularidad de la madre, sí, de las familias, ¿verdad? Donde haya un niño o un menor de 18 años, se espera que, si nosotras somos las titulares, se espera que nuestras familias, o sea, nuestros hijos, cuando alcancen la edad para entrar al mercado laboral, no estén en condición de pobreza como pueden estar o podemos estar nosotras hoy, ¿verdad? Claro, por eso está sujeto a asistencia sanitaria, un control sanitario, educación, sí, etcétera. Que son corresponsabilidades. O sea, la familia, para formar parte del programa, se compromete a que sus hijos o los menores de edad que estén ahí asistan a la escuela, haya controles sanitarios de talla, estatura y nutrición, entre otras. Hay también controles para las mujeres en edad fértil o que están embarazadas, tienen que asistir a controles prenatales, y también hay un componente súper importante que es el de la discapacidad, que puede ser un tema que tratemos en otra sesión. Sí. Porque la discapacidad en algunos casos nos permite llevar una vida relativamente normal, está mal dicho, relativamente común, ¿verdad? Sí. Pero hay otras situaciones en que la discapacidad nos limita totalmente y dependemos totalmente de otras personas. Y en los casos de las familias pobres o muy pobres, cuando hay una persona con discapacidad, se le niega una infinidad de derechos fundamentales, como por ejemplo sería el acceso a la educación. Es cierto. Ana, y por el lado del programa social de adultos mayores, eso también termina siendo como algo positivo, pero de momento, y hay un problema detrás que genera, vamos a decir, este tipo de políticas públicas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese sentido? Porque los gobiernos siempre alardean de que hay un aumento en el nivel de protección para los adultos mayores, pero eso no reflejaría el éxito del programa. Bueno, se crean estos programas de transferencias monetarias, de pensiones no contributivas, mejor dicho, aunque sí es un programa de transferencia. Estos programas de contribución, de pensión no contributiva, y su nombre lo dice, no contributiva, porque no depende de la contribución que yo haya hecho durante mi vida productiva o laboral, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando yo alcance los 65 años y no tenga un ingreso proveniente de mi trabajo como una jubilación o una pensión, estoy totalmente expuesta a la vulnerabilidad y a la precarización y a la pobreza, ¿verdad? Entonces, ante esta situación en la que por la edad es más probable que haya adquirido alguna discapacidad, mi salud se haya deteriorado, estoy más vulnerable y también sin ingresos, para que así dice la ley, la última etapa de la vida de las personas se dé en condiciones por lo menos decentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ante eso se crea. Pero si vamos un poco más atrás, ¿por qué se crean estos programas? Por el problema del mercado laboral informal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se considera al pago, a la contribución a la seguridad social como una inversión a largo plazo? Porque nuestra visión, es cortoplacista. En general, todas las personas es cortoplacista, entonces el uso y el usufructo de nuestro trabajo lo queremos ver pronto, ¿verdad? Y no pensar en el futuro. Igual no tenemos, en general, estoy hablando también, ¿verdad?, de la población paraguaya, la cultura del ahorro, por ejemplo, porque eso termina siendo un ahorro cuando uno está contribuyendo a una jubilación, ¿verdad? Y además hay otra cuestión muy interesante, que cada vez vivimos más. ¿Cuál qué? Y sí, cada vez vivimos más, la esperanza de vida de las personas se extiende. Entonces, eso también es lo que lleva a que las cajas de jubilación o las cajas previsionales se encuentren en peligro de déficit
o de entrar o de estar en quiebra, porque cada vez hay más personas que viven más tiempo, incluso viven más tiempo que jubiladas, que el tiempo que hayan aportado. La expectativa de vida aumentó. Sí. Y esto no solamente en Paraguay, a nivel mundial. A nivel mundial, y las mujeres vivimos más tiempo que los hombres. También. Y las mujeres estamos más representadas en el sector informal, o sea, tenemos salarios más bajos, inestables, sin haber cotizado. Los hombres cotizan más tiempo que las mujeres. Entonces, nosotras llegamos más expuestas a condiciones de vulnerabilidad y pobreza que los hombres. Ana, te quedas con nosotras, te vamos a hacer otra última pausa, Sí, y a la supuesto. vuelta vamos a ir abordando muy interesante el tema, en serio, porque nos aterriza, vamos a decirle, de lo que estamos justamente viviendo, y en un contexto de alta incertidumbre también, que forma parte de un componente que se tiene que tener en cuenta para ir analizando también determinadas decisiones que ayuden a ir reduciendo estas brechas importantes que se tienen en el país, Ana. Sí, así mismo. Vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía. Quiero enviarle un saludo muy, muy especial, como todos los días, que nos acompaña del otro lado. Él es Mario Canela. ¿Te acuerdas de Mario Canela, verdad, Ada? Te envía saludos a vos, a mí, nos desea éxito y dice que siempre está prendido al programa, así que muchas gracias. Y también te da la bienvenida a vos, Ana, porque envió hace rato al inicio del programa. Muchas Sí, gracias. fiel oyente. Y otros también que son tímidos, pero bueno, sabemos que están del otro lado. Y en este espacio, recordarles que la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico sobre determinados temas económicos, evidentemente, y en la edición de hoy, que se publica en el impreso ABC y también se replica en el digital, se aborda sobre el potencial de intercambio comercial entre Paraguay y España, que rondaría los 14.000 millones de dólares. Y la relación económica comercial entre ambos países se presenta como una vía de doble sentido con margen considerable para seguir creciendo, de acuerdo con datos de Rediex, que es la red de inversiones y exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio. A modo de compartir algunos datos, entre 2008 y 2023 Paraguay recibió inversiones directas de origen español por montos anuales que oscilaron entre 400 millones de dólares e incluso superaron los 1.000 millones de dólares. Y en este artículo se hace un desglose incluso de los componentes y productos principales que son exportados e importados entre ambos países, lo que abre una ventana muy muy importante de una relación y potencial relación comercial económica entre España y Paraguay. Para cerrar este artículo, y les invitamos para que lean de hecho y el desglose de los datos muy interesantes, con aproximadamente 14.000 millones de dólares en oportunidades no explotadas entre Paraguay y España, el desafío está en facilitar acuerdos comerciales, mejorar la logística, consolidar cadenas de valor binacionales y fomentar la inversión en sectores de alto impacto. En este contexto, tanto el sector público como el privado pueden desempeñar un rol clave para profundizar una relación comercial con beneficios recíprocos, obviamente para toda la población. ¿Dónde pueden encontrar este articulado? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, también Instagram, y en nuestra página web www.mf.com.pi. Correcto. Seguimos con Ana Rojas Viñales, docente, economista, investigadora, hablándonos sobre el grado de inversión, salario mínimo, inflación, datos muy interesantes los que estaba compartiendo Ana con nosotros, y sobre todo dónde se tiene que centrar o dónde se deben de centrar las políticas públicas. Ada. Ana, considerando que el salario mínimo es de 2.798.309 guaraníes y la línea de pobreza urbana ronda los 897.168 guaraníes por persona, ¿crees que este ingreso cumple con su función de garantizar condiciones básicas de vida para un hogar promedio? Medio complejo y con los números así súper afinados, te dijo Ana. No, pero está bien. Sí. No. No. Yo creo ¿Por que qué? no. Porque, bueno, si el salario mínimo tiene el objetivo de cumplir o de satisfacer las necesidades básicas de una familia, por un lado, de una persona, por un lado, y por otro lado, la canasta básica o la línea de pobreza, porque la pobreza se mide en Paraguay a partir de la línea de pobreza que está otra vez relacionada con una canasta básica, Así es. que en el caso de la pobreza es alimentos y bienes. Y además hay diferencias en la canasta del área urbana y rural. Totalmente. Una brecha importante, por cierto. Una brecha importante. Acá en este caso, porque esos números forman parte de un ejercicio que yo hice, apenas el valor
del salario mínimo actual apenas alcanza para cubrir el costo de la canasta básica de 3 personas, sin considerar ni ocio, ni situaciones inesperadas, como por ejemplo, no sé, te torciste tu pie y te tenés que comprar un medicamento, un analgésico, un ungüento. Entonces está demasiado acotado a lo que sería el valor de esa canasta o esa línea de pobreza, sin dar un margen de movimiento a las personas, ¿verdad? Eso por un lado. Además, si nosotros consideramos el valor de la canasta con la línea de pobreza del área rural o con la línea de pobreza extrema del área urbana y rural, porque la pobreza extrema solamente de alimentos, no incluye otros servicios, nos damos cuenta de que el valor del salario mínimo no cumple con el objetivo ideal, que sería brindar la oportunidad de que una persona viva de manera decente, por lo menos, ¿verdad? Igual eso que vos mencionabas, Ana, y quiero poner también en discusión, que en Paraguay se considera como un techo, no como un piso. ¿Verdad? El salario mínimo, sí. Cuando debería ser al revés, digo, Debería. ¿verdad? Porque eso también termina incentivando al trabajador, ¿o no? Y además, hace rato vos habías hablado de que hay, por ejemplo, no sé, empresarios o inversionistas que consideran que ese podría ser un freno para aumentar la productividad. Sin embargo, un trabajador o una trabajadora satisfecha o satisfecho es más productivo. Entonces, a mí me parece que habría que trabajar en conjunto entre los diferentes actores que están dentro, tanto los que generan oportunidades de empleo como los que ejercen el empleo, ¿verdad? Encontrar un punto mínimo en el que un punto medio, en el que se satisfagan las necesidades de ambos, ¿verdad? O sea, se encuentra un equilibrio de Pareto, ¿verdad? Claro. Pero Ana, en ese sentido quiero hacer un pequeño reacomodo. Me refería a que el sector privado generalmente considera como un sobrecosto el reajuste, ¿verdad? Más que el nivel de productividad. Pero también surge ahí un tema de que se señala, no digo todos, pero muchos del sector privado señalan que el salario que generalmente se le paga al trabajador no refleja necesariamente también su nivel de preparación o capacidad. No. Entonces no hay como una política también salarial que vaya, vamos a decir, en línea y en paralelo que refleje eso que te estoy diciendo, ¿verdad? Y no, porque la educación debería ser un indicador porque hay una teoría de la educación que precisamente se llama de la señalización, que la educación debería servirnos, siempre son modelos, como un indicador de lo que una persona puede hacer y de lo que una persona hace, ¿verdad? Sin embargo, ante la aparición de muchos cursos, incluso de muchas universidades que no cuentan con la acreditación suficiente, entonces contar con un título universitario no te asegura que una persona totalmente de acuerdo cuente con las habilidades y con los conocimientos suficientes para ejercer un trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cara de la moneda, pasa también que hay personas que cuentan con demasiadas acreditaciones ya, o están sobre especializadas para un trabajo o super calificadas, entonces el mercado no está en condiciones de cubrir o de pagar lo que cuesta la hora de trabajo de esas personas, ¿verdad? Claro. Ana, dentro del análisis también que llegaste a hacer, que me pareció muy interesante, hay una cuestión ahí de brecha de ingresos que ya hacia grandes rasgos consideramos y tomamos. El ingreso promedio femenino equivale al 46,9% del salario mínimo y el de los hombres 91,8%. Ese es el dato que pudiste extraer. ¿Y cómo se presenta esta situación y cómo se podría cerrar o tratar de achicar esta brecha? Bueno, como esos datos hablan de promedios, entonces no consideran no están como variables para explicar esos promedios, el tiempo que las personas le dedican al mercado laboral remunerado, ¿verdad? Entonces, también en otras ocasiones ya habíamos hablado que las mujeres trabajamos más horas, pero trabajamos menos horas remuneradas que los hombres. O sea, ellos trabajan menos horas en total, pero más remuneradas. Entonces, esa diferencia en la cantidad de horas remuneradas entre hombres y mujeres que trabajamos, ese es un indicador de por qué el promedio de los hombres es más alto. Otro indicador de que por qué es más alto el promedio de los hombres es que el ingreso de las mujeres, como casi siempre depende de las tareas dentro del hogar que tenemos que desempeñar. También pasa que nuestros salarios en general luego son más bajos.
en general, no solamente con relación al salario mínimo. Entonces, cuando se valora el tiempo de hombres y mujeres, como socialmente se asigna o se asocia que las actividades del hogar y del cuidado son femeninas, esas actividades se consideran lastimosamente como no productivas para el mercado. Sin embargo, sin esas actividades, el mercado no va a funcionar. Porque alguien tiene que estar haciendo esas cosas para que una persona pueda salir a trabajar y a vender sus horas de trabajo. Y de hecho hay estudios, y recuerdo que habías mencionado en algún momento, de cuánto podría ser la contribución en el caso de que el cuidado pudiera ser remunerado y la contribución en el Producto Interno Bruto. Porque, por ejemplo, si vos te quedás a cuidarle a tu hijo, sí, nadie te paga a vos por quedarle a cuidar a tu hijo. Pero si cierto. vos necesitas que alguien te apoye porque vos tenés una reunión de trabajo que no podés suspender, tengo que pagar. le tenés que pagar. Entonces, eso que vos le estás pagando a la persona que te está ayudando, eso sí entra en el PIB. Pero el trabajo que vos hiciste, ese no está. Y no debería haber esa diferencia entre quién hizo qué. O sea, quién se encargó del cuidado. En ambos casos debería estar valorizado y también representado dentro del PIB, porque cerca del 25% del PIB podría crecer si es que considerábamos todas esas actividades. Y de ese Esto es para Paraguay. Para Paraguay. Pero en líneas generales está entre 21 y 25% para América Latina. Y de ese 25%, el 75% otra vez está realizado por mujeres. Vamos a seguir explorando eso, Ana. Reflexiones finales donde la gente puede encontrar más del análisis que solés habitualmente escribir. Suelo escribir cada 15 días aproximadamente en 1000 noticias, entonces ahí siempre hay una mirada económica respecto a los diferentes temas. Mi correo es anarrojas@eco.una.pi, si quieren profundizar algún tema o si me quieren tirar ideas acerca de qué les interesaría que analizáramos desde el punto económico y social, ¿verdad? Porque, o sea, yo puedo venir a hablarles de economía, pero siempre voy a estar justificando mis posturas y mis opiniones desde el lado social, ¿verdad? Totalmente. Ana, como siempre, un gusto tenerte en el Muchas programa. Que tengas un gracias. excelente día. Igualmente. ¿Estuvimos con quién, Ada? Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. Docente también, pues ella está teniendo ese papel cada vez que viene acá en el programa, así que muchas gracias. Nosotras nos despedimos de desearles un muy, muy feliz día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.